El pueblo de Santa Cecilia guardaba un secreto oscuro, susurrado de generación en generación. La leyenda de la maldición de la calavera. Hablaba de un hechicero que hizo un pacto con el diablo. Cambió su alma por un poder supremo. ¿El precio? Quedar atrapado dentro de su propia calavera después de la muerte. Se decía que la calavera contenía el espíritu malévolo del hechicero. Estaba escondida, enterrada en un lugar desconocido. Algunos aldeanos se burlaban. La llamaban una simple fábula, una historia para asustar a los niños. Pero otros, los ancianos, sabían la verdad. Habían visto los efectos de la maldición. El pueblo había sufrido desgracia tras desgracia. Sequía, enfermedad y desesperación los habían atormentado durante años. Todo por la maldición inquebrantable del hechicero. Los aldeanos estaban atrapados en un ciclo de miseria. Estaban desesperados por un salvador. Anhelaban que se levantara la maldición. Pero, ¿quién se atrevería a enfrentarse a semejante maldad? ¿Quién sería tan insensato o valiente para intentarlo? La leyenda flotaba en el aire como un mal presagio. Era un recordatorio constante de la oscuridad que cubría Santa Cecilia. Luis era diferente. A diferencia de los demás aldeanos, se sintió atraído por la leyenda. Pasaba sus días en la biblioteca del pueblo, estudiando textos antiguos. Buscaba cualquier mención de la maldición, hambriento de conocimiento. Luis se negaba a creer que estaban indefensos ante este mal. Era un joven lleno de fuego y determinación. Luis poseía una curiosidad inquebrantable y sed de aventura. Los susurros de la maldición encendieron una chispa en su interior. Sintió un llamado a la acción, la necesidad de descubrir la verdad. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Un día, mientras leía un manuscrito en ruinas, Luis encontró una pista. Era un pequeño mapa descolorido escondido entre las páginas del libro. Representaba el pueblo y sus alrededores. Sus ojos se abrieron de par en par al fijarse en una pequeña marca. Era una X, oculta bajo un dibujo de la vieja iglesia. ¿Podría ser? ¿Podría ser esta la ubicación de la calavera maldita? El corazón de Luis se aceleró. Sabía que tenía que averiguarlo. Sintió una oleada de determinación. Él sería quien rompiera la maldición. La vieja iglesia se alzaba sobre la plaza del pueblo. Sus muros, antes brillantes, estaban ahora desgastados y grises. El edificio parecía hundirse bajo el peso de sus secretos. Luis se acercó con cautela. Su mano temblaba ligeramente al alcanzar la pesada puerta de madera. El interior era oscuro y húmedo. El aire estaba cargado con el olor a incienso y a podrido. Las motas de polvo danzaban en los débiles rayos de sol que se colaban por las sucias ventanas. Luis sintió que su pulso se aceleraba a medida que se adentraba en la iglesia. Pasó la mano por las frías y húmedas paredes de piedra. No tardó en encontrarse de pie ante el altar. Estaba tallado con ornamentos, pero el tiempo no había sido amable. Los intrincados detalles estaban desgastados, casi irreconocibles. Mientras Luis examinaba el altar más de cerca, notó algo peculiar. Uno de los paneles de piedra parecía estar suelto. Conteniendo la respiración, Luis empujó el panel. Este cedió con un leve gemido, revelando un pequeño compartimento oculto. En su interior, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía una calavera. Era humana, blanqueada por el tiempo, y extrañamente fría al tacto. Luis lo supo al instante. No se trataba de una calavera cualquiera. Era el origen de la miseria de Santa Cecilia. Luis alargó la mano hacia la calavera. Sus dedos rozaron su lisa superficie. Una descarga de energía lo recorrió, haciéndole retroceder de golpe. La iglesia, sumida en la sombra momentos antes, se vio bañada de repente por una misteriosa luz verde. La luz emanaba de la propia calavera, pulsaba con un resplandor antinatural, proyectando sombras grotescas en las paredes. Luis observó con horror cómo la mandíbula de la calavera comenzaba a moverse. Habló. Su voz era un raspón bajo y gutural que parecía deslizarse por el aire. «Así que me has encontrado», susurró la calavera. «No eres más que un peón en un juego que no comprendes». El terror amenazaba con consumir a Luis, pero se mantuvo firme. Había llegado demasiado lejos para volverse atrás. «¿Quién eres?», dijo Luis con voz estrangulada y temblorosa. «Soy al que llaman el brujo», respondió la calavera con voz áspera. «Y tú, Luis, eres la clave para romper mi maldición». El miedo dio paso a la confusión. ¿Por qué él? ¿Qué podía hacer él?
¿La maldición se puede romper?, preguntó Luis con un hilo de voz. Las cuencas huecas de la calavera parecieron fijarse en él con una extraña intensidad. Sí, susurró, pero el camino está lleno de peligros. Te enfrentarás a pruebas que pondrán a prueba la esencia misma de tu ser. Luis sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Sabía que lo que le esperaba sería peligroso, pero la idea de liberar a su pueblo de la maldición alimentaba su determinación. «Dime qué debo hacer», dijo Luis, con voz firme a pesar del temblor de su pecho. La risa de la calavera resonó en la iglesia, provocando escalofríos a Luis. «Busca la sabiduría de los antiguos», respondió con voz áspera. «Encuentra el libro de las sombras, escondido entre las ruinas de la antigua biblioteca. Allí encontrarás el camino a mi redención». La luz verde que había envuelto la iglesia se desvaneció bruscamente, dejando a Luis en la oscuridad una vez más. Respiró hondo, el peso de la tarea recayó sobre él. La antigua biblioteca estaba en ruinas, sus estanterías derrumbadas y sus libros esparcidos y podridos. El aire era denso por el olor a descomposición, y el polvo se arremolinaba alrededor de los pies de Luis, mientras se abría paso con cautela entre los escombros. Finalmente lo encontró, el libro de las sombras. Estaba guardado en un nicho oculto, protegido de las inclemencias del tiempo por un robusto cofre de madera. El libro estaba encuadernado en cuero oscuro, y sus páginas estaban llenas de símbolos crípticos y antiguos conjuros. Luis pasó cuidadosamente las frágiles páginas, con el corazón latiéndole con anticipación. Por fin lo encontró, el capítulo sobre el brujo y su maldición. El libro revelaba que para romper la maldición, Luis debía completar 3 tareas. Primero, debía encontrar el anillo del brujo. Se decía que estaba enterrado con él en su tumba, situada en las profundidades de las traicioneras montañas de la sombra. El anillo era la clave para controlar la magia del hechicero, incluso después de muerto. El viaje estaba lleno de peligros. Animales salvajes recorrían las montañas, y traicioneros caminos amenazaban con derrumbarse bajo sus pies. Pero Luis siguió adelante, con la determinación alimentada por una esperanza desesperada. Finalmente la encontró, una entrada oculta, disimulada por la maleza y el paso del tiempo. El aire dentro de la tumba era pesado por el hedor a descomposición. Las telarañas se aferraban a las paredes como sudarios fantasmales, y el único sonido era el goteo, goteo, goteo del agua que se filtraba por las grietas del techo. La tumba era un laberinto de pasillos y cámaras, cada una de ellas decorada con macabros murales que representaban escenas de la vida del brujo y su descenso a la oscuridad. Los restos del hechicero yacían sobre una losa de piedra en el centro de la sala. Estaba ataviado con galas en descomposición, y sus dedos esqueléticos aferraban un bastón rematado por una reluciente calavera de obsidiana. Y en su dedo esquelético, Luis lo vio, el anillo. Estaba hecho de plata ennegrecida y engastado con un único rubí rojo sangre que parecía palpitar con una misteriosa luz interior. Cuando Luis alargó la mano para coger el anillo, las sombras de la tumba parecieron retorcerse y enroscarse a su alrededor. La temperatura descendió bruscamente, y una voz fría e incorpórea resonó por la cámara. ¿Te atreves a perturbar mi descanso? La voz parecía emanar de las propias paredes, llena de una furia fría que provocó escalofríos a Luis. A pesar de su miedo, Luis sabía que no podía rendirse ahora. Había llegado demasiado lejos, había soportado demasiado. Respiró hondo, armándose de valor. Con dedos temblorosos, arrancó el anillo de la mano esquelética. En el momento en que el anillo abandonó la mano del hechicero, las sombras de la tumba se abalanzaron hacia adelante, arremolinándose alrededor de Luis como un vórtice viviente. La temperatura se desplomó, y el aire se volvió denso, dificultando la respiración. Pero Luis se mantuvo firme, agarrando el anillo con fuerza en su puño. Sintió una oleada de energía recorrerle al rozar con los dedos el frío metal. Entonces huyó de la tumba, con los gritos de furia del hechicero resonando a sus espaldas. El viaje de vuelta al pueblo pareció durar una eternidad, pero Luis no dejó de correr hasta que la iglesia apareció a la vista. Entró a trompicones por las viejas puertas de la iglesia, agarrando el anillo con fuerza en la mano. La calavera le esperaba, sus cuencas huecas brillaban débilmente en la penumbra de la iglesia. «Has vuelto», susurró la calavera, su voz resonaba de forma extraña en la quietud. «Y traes contigo la llave de mi liberación».
De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, y una figura emergió de las sombras. Era una anciana, con el rostro convertido en una máscara de miedo. «¡Detén esta locura!», gritó. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes». La anciana era la anciana del pueblo, la guardiana de su historia y sus secretos. Había advertido a Luis de los peligros de manipular la maldición, pero él se había mostrado demasiado obstinado, demasiado decidido a escuchar. «Tengo que hacerlo», dijo Luis, con la voz temblorosa por el miedo y la determinación. «Es nuestra única oportunidad». Con el corazón en un puño, Luis ignoró las súplicas de la anciana y continuó con el conjuro. Al pronunciar las últimas palabras, el anillo que sostenía en la mano se calentó, ardiendo con un calor intenso. La calavera del altar tembló violentamente y una cegadora luz blanca inundó la iglesia. La tercera y última tarea consistía en arrojar la calavera a una hoguera de purificación, alimentada con hierbas sagradas y bendecida por el sacerdote del pueblo. Luis salió a trompicones de la iglesia, cegado por la luz. Podía oír a los aldeanos reunirse en el exterior, sus voces eran una mezcla de miedo y esperanza. Caminó hacia la hoguera, el calor de las llamas lo envolvió. Con una última oración susurrada, arrojó la calavera a la hoguera. Las llamas rugieron y crepitaron, consumiendo la calavera en un abrazo ardiente. La luz se intensificó, envolviendo a todo el pueblo en su brillo. Entonces, silencio. La luz se desvaneció, y los aldeanos miraron a su alrededor con asombro. El peso opresivo que había pendido sobre su pueblo durante generaciones había desaparecido. La maldición se había roto. Luis cayó de rodillas, exhausto pero triunfante. Los aldeanos rompieron a vitorear, sus voces resonaron en la noche. Corrieron hacia él, rodeando a Luis, con los rostros llenos de gratitud y admiración. Lo había arriesgado todo, se había enfrentado a sus miedos y había salido victorioso. La anciana del pueblo se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Nos has salvado», susurró, con la voz embargada por la emoción. «Eres un verdadero héroe». Luis contempló los rostros de sus amigos y vecinos con los ojos brillantes de esperanza y alivio. Se había enfrentado a la maldición del brujo y había salido victorioso. Había liberado a su pueblo de las garras de la oscuridad. En ese momento, mientras los vítores de los aldeanos lo inundaban, Luis supo que nunca volvería a ser el mismo. Había encontrado su propósito, su lugar en el mundo. Ya no era solo Luis, el joven curioso al que le encantaban los libros. Era Luis, el héroe de Santa Cecilia.